¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vinimos a un río. Vamos a ver si tenemos suerte. Así que día bastante fresco por acá. La primavera ya llega en unos días, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte de poder atrapar una carpa o un gardón. Así que y vamos a estar cocinando un poco también acá a la orilla del río. Miren cómo está el río. Hoy está bastante frío, deben hace unos 7 u 8 grados. Así que si ven, estos lugares han estado todos inundados durante casi un mes y medio. Miren, si ven este lugar, justo en toda esta parte de acá, toda esta parte que vemos acá, hace una especie de vuelta, lo que lo transforma en un lugar bastante bueno para tirar, porque reduce un poco la velocidad del agua acá. Miren lo que acabo de atrapar. Salió a la orilla ahí. Un pequeño pajarito. Tienen que haber salido del nido hace poco. Hemos traído las cañitas. Tres cañas como está permitido acá por pescador. Hoy vamos a estar pescando con maíz y un poco de aceite de sardina que le puse. Vamos a ver qué resultado da para las carpas y eso. Tiene como una semana. Y lo que vamos a estar haciendo también es, vamos a sacar unas lombrices para encarnar. He traído este recipiente para meterlas. Mirá, está llenísimo. La primera. La tierra la verdad que tiene un poquitito de arena, pero muy poco, parece una turba. Por eso es que hay tantas lombrices por todos lados. Lo mismo que es bastante húmedo. Bueno, con estas para empezar tenemos más que de sobra, porque si no, si necesitamos más, vamos directamente a buscar ahí al lado. Bueno, vamos a poner los posacaña, que eran los mismos del otro día, que son bastante livianos y fáciles de transportarlos. Como cañas he traído las mismas del otro día. Traje la de 3,60 m con el reel 5000 y traje una de 2,10 m y otra de 1,80 m. Con los dos convienen con reel 3000 y multifilamento. Y la del 5000 la tengo con tanza normal. Ahí va. Vamos a ver qué hemos traído. Lomadas. Me traje una cajita con señuelos, pero bueno, todavía no es la época para el tema de los brochets, los black bass y la lucio perca, que hay acá mucho.
Tengo algunas liñitas ya armadas, anzuelos. Acá tengo dos líneas, como había mostrado el otro día, con una especie de resorte para que se adhiera a la masa y todo eso, pero bueno, esta vez no lo voy a utilizar. Lo voy a correr un poco y lo voy a utilizar con maíz. Acá tenemos las dos primeras líneas. Ahí tenemos la primera. Y acá tenemos la segunda. La tercera línea va a ser una línea bien crota, hasta con una tuerca como plomada. Estas son las mejores. También va a ser con un solo anzuelo, pero más chiquito. En este caso, bastante chiquito el anzuelo. Vamos con la tercera. Ahí quedó la tercera. Esta la voy a encarnar con lombriz, la que tiene el anzuelo más chiquito. Le vamos a meter una lombriz directamente. Voy a meter otra más porque son muy chiquitas. Y ahí quedó. Las otras dos las voy a encarnar directamente con el maíz que había dicho. Tiene un olor lo mismo que tiene el aceite de unas sardinas. Esto directamente lo que hacemos, pasamos, que quede ahí. Ahí estuvo. Le vamos a meter 3. Ahí quedó. Ahí vamos con la primera. Vamos de vuelta con las señoras lombrices. Como un anzuelo súper chiquito,
Vamos a meterle una sola lombriz, esta que no son tan grandes. Me acuerdo en Argentina las lombrices que se sabían a ver en algunos lugares donde había mucha agua. Increíble, eran gigantescas, como el dedo más o menos de gruesa. Le voy a tirar acá nomás porque la correntada está re fuerte y ya me cortó hace rato la línea. Hay muchos enganches. Esta parece que tuviera un pique. A ver. No. Ahí está la lombriz. La voy a tirar acá nomás a la orilla esta. Como está bastante profundo y los peces andan sobre todo acá en la orilla. Acá siento algo. A ver. Está saliendo un poco el sol, así que se va a poner lindo. Esperemos. Hoy nos vamos a hacer unas ricas hamburguesas. Traje bacon, que está muy bueno. Y una rica hamburguesa. Super hornito. Vamos a armarlo. Me parece que sobre la mesa acá. Que hacemos primero, vamos a armar las tres caras. Una vez que tenemos las tres caras, ponemos el fondo con la parte plana hacia nosotros. Una vez que tenemos esto, tratamos de deslizar deslizamos de un lado y subimos del otro. Y ahí nos queda. Está muy bueno. Esto es lo que tiene de bueno, que con un poco de leña puedes cocinar lo que sea.
Acá me he traído un montón de madera que he cortado. Así que con esto vamos a iniciar el fuego. Vamos a iniciar todo esto. Estas ramas bien secas es lo mejor. Y después lo que le metemos es palitos medianitos así. Con esto va a agarrar re rápido. El encendedor y el iniciador. Ahí agarro. Meterle ahí unos palitos más grandes para que agarre bien. Y ya con eso tendría que andar. Vamos a hacer nuestro bacon. Que se dore bien. Que chille. Como hay tanto viento hoy, voy a instalar esto. Nos va a ayudar muchísimo a reducir el viento. Eso, que vaya quedando bien doradito. Y ahora lo que vamos a disfrutar de esta grasita que sale para la grasita que va a quedar acá para cocinar. No sé si van a entrar las dos, pero bueno.
los pancitos. Bien esponjoso como tiene que ser. Las vamos a voltear. Las vamos a sacar porque ya están bien. Tampoco me gusta que se sequen mucho. Un ataque al hígado asegurado esto. Y ahora lo que le faltaba, un buen tomatito. Ahí vamos a cambiarle esto, vamos a meterle uno abajo. Me había olvidado, nos faltaba un poquito de sal. Buen provecho. Delicioso. Salud. El último pedazo. Bueno, vamos a revisar las cañas. Parece que no le gusta el maíz. Bueno, lo mismo con el tema de las inundaciones y todo eso, yo creo que hay muchísima comida en el agua. Vamos a revisar la otra. Bueno, estas han comido la carnada.
Vamos a meter enseguida más lombriz. Nada. Vamos a volver a meter maíz. Ahí estuvo. Lo vamos a tirar bien acá a la orilla. Ahí está. Ahí está bien, está bastante profundo, justo en la orilla ahí. Vamos a revisar. Una horita por ahí que puse las cañas, pero no ha pasado nada. Vamos a ver. Tíralo por ahí nomás. Se irá a tirar del otro lado del río. Se ha puesto re frío. Recupera un poco de tanza. Ahí está. Vamos con la otra. A ver si la largo por allá abajo de las ramas, sin enganchar. No sé si se alcanza a ver, pero parece que está picando. Vamos a ver. No, se enganchó con algo. Voy a probar la masa mágica
A ver si pica algo con esto. Ahí quedó.